Buenos días, este es el grupo BB086 de Electrónica 2 y esta es la segunda práctica de simulación de amplificadores operacionales. Aquí se muestra un amplificador inversor con una configuración de resistencias en la parte exterior, alimentado por dos fuentes de 12 voltios. La salida del amplificador inversor es dependiente de la diferencia entre los voltajes en la entrada inversora. El valor de la ganancia de voltaje está dado por la expresión de, dependiente de las resistencias externas. En este caso el factor de ganancia es menos 2.2 y se puede ver aquí en el multímetro que coincide con este valor. Para la operación en AC se utilizará una fuente senoidal de 5 voltios RMS. La señal que se observa en esta parte es la señal de salida. Se puede observar de que está desfasada con la señal de entrada, con un ángulo de 180 grados. De ahí el nombre de amplificador inversor, porque depende de la entrada en la compuerta inversora. Se ve que igual en magnitud la salida es más grande que la entrada, debido al factor de ganancia. Aquí se puede observar el diagrama de respuesta en frecuencia, que en este caso es la magnitud de la función de transferencia del amplificador inversor. Y aquí el diagrama de fase, que es representado por un diagrama de Bode. En altas frecuencias los amplificadores operacionales no operan correctamente debido a que son sensibles a la muy alta frecuencia. Para el amplificador no inversor, la entrada de voltaje está en la compuerta no inversora. Aquí se puede observar en los valores de los multímetros virtuales que la señal de salida es amplificada con un valor dependiente de las resistencias externas acopladas al amplificador, que es con esta relación, y en el caso de este circuito armado es de aproximadamente 3.2 el factor de ganancia. Ahora, para la operación AC se conecta una fuente senoidal con un valor de 5 voltios RMS. En el osciloscopio se puede observar las dos señales con ángulo de desfase igual a 0, porque como la señal entró en la compuerta no inversora no se produce ningún desfase. Y se observa el nivel de amplificación. Ahora, la representación de la respuesta en frecuencia o la función de transferencia del circuito de seguidor de voltaje se aprecia que no se acopla. Aquí se utiliza un componente de diagrama de Bode nuevamente para externamente al amplificador de magnitud, y esto produce que el valor del voltaje de entrada en la compuerta no inversora sea igual al voltaje de salida del amplificador operacional, sin ángulo de desfase. En la rama de retroalimentación se pone un equivalente a cortocircuito y la configuración da ganancia igual a 1. Se puede observar los valores en los multímetros. Para el amplificador de ganancia 1 se configuran las resistencias externas, en este caso R3 y R2,
con el mismo valor de 1K, y la resistencia 1 en la compuerta no inversora es de valor de un ohmio para no poner un cortocircuito. Se observa que la ganancia es 1 con un ángulo de desfase de 180 grados. Para el circuito del sumador inversor, en la configuración de este circuito ensamblado en el simulador, se utilizaron los valores de resistencias que aparecen aquí, y el voltaje de salida es menos 13 voltios según la ecuación teórica. Y se observa de que en la salida de este amplificador hay efectivamente aproximadamente menos 13 voltios. Ahora para el amplificador no inversor sumador se utiliza otro tipo de ecuación, en donde las resistencias que están en la compuerta no inversora son múltiplos, y la diferencia que tienen es que están divididas por constantes diferentes, y en la salida se utilizan esos valores. Entonces, para el circuito que fue usado en la simulación, los valores de las resistencias eran de 1K cada una. Entonces, el valor por el cual están divididas cada una es 1, dando como resultado un voltaje de salida de 11 voltios. Y aquí se puede observar el voltaje de salida, que es efectivamente 11 voltios. El sumador se puede configurar como promediador, poniendo en cortocircuito la resistencia de retroalimentación, y en este caso las resistencias que están en la compuerta no inversora se pusieron de tal manera que fueran del mismo valor, de 1K. Y el valor del voltaje de salida es el promedio de los tres voltajes, que en este caso es 4.34 voltios. Y el voltaje de salida está dado por esta ecuación. Para la operación de lazo abierto no se utiliza ningún tipo de retroalimentación, y la ganancia es muy alta. Se puede observar en este diagrama. La fuente de voltaje se puso en la compuerta no inversora. Para la operación en recortador se utilizaron dos diodos en la red de retroalimentación. Estos diodos lo que hacen es recortar la onda, manteniendo constante la señal en ese transcurso de tiempo, sin que pueda aumentar o disminuir. Se ponen en serie en la red de retroalimentación, y aquí se puede observar el voltaje en el osciloscopio. El que está recortado es el voltaje de salida, el que está senoidal es el de entrada. La ganancia de voltaje o el voltaje de salida dependen de la resistencia equivalente de los diodos en serie, dividido la resistencia que está en la entrada inversora. Muchas gracias por su atención. Somos el grupo BB086.